Bien, nuevamente, buenas noches a todos. Dios los bendiga, mis hermanos, grandemente en esta noche. Y así rapidito, una vez más, tengo la dicha de estar aquí con ustedes a través de estas plataformas para así poder compartir un tema en esta noche. Pues como siempre los he dicho, creo que es la cuarta ocasión que tengo la oportunidad. Pues es un enorme placer formar parte de este grupo de miembros y de predicadores. Y bien, pues vamos a dar inicio al tema de esta noche. El tema que traigo para compartir con ustedes lleva por nombre Amamos la verdad acerca de nosotros mismos. Bien, mis hermanos, quiero iniciar leyendo una primera escritura en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Si por favor tienen sus Biblias ahí en sus manos o en su teléfono, si la tienen con ustedes, por favor, eh, me gustaría que me acompañaran al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Proverbios capítulo 16, versículo 25, donde Salomón dijo, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El hombre ve el camino de una manera diferente a como Dios ve el mismo camino. Uno ve el camino como bueno y el otro lo ve como malo. Entonces, permítame hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo es ese camino? ¿Es bueno o es malo? Sin duda, es malo. Es malo porque Dios, que entiende todo, dice que es malo, que es camino de muerte. Por eso, no es bueno, mis hermanos, cuando el hombre piensa que puede caminar apartado de Dios. El apóstol Pablo también escribió diciendo en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Yo el muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Me parece que Pablo les habló a los corintios de una manera muy directa y de una manera muy dura. Sin embargo, mis hermanos, habló de un peligro que existe en el mundo todavía y que puede presentarse en un cristiano. Muchas veces el hombre busca más la aprobación del hombre y la aprobación del mundo que la de Dios. Podemos ver por el pasaje ya citado que acabamos de leer aquí en Primera de Corintios que Pablo no se preocupaba por lo que el hombre pensaba o juzgaba en cuanto a él. Pablo y todos los hombres y todos los que estamos aquí presentes en estos momentos serán y seremos juzgados en el día del juicio por el Señor. El hombre tiene que prepararse para ese día y el resultado dependerá de cómo respondió y si obedeció la verdad, o sea, la palabra de Dios. Nuestra salvación debe ser la cosa más importante en nuestra vida. Sin embargo, mis hermanos, nuestra salvación no depende de otra persona, ni tampoco depende de la opinión que las personas tienen acerca de nosotros. Nuestra salvación depende de la relación que tenemos con Dios y también depende de nuestra obediencia a su palabra, o sea, a su ley. También debemos tener la percepción de nosotros mismos, de cómo Dios nos considera, para saber, mis hermanos, si hay cambios que tengamos que hacer y si necesitamos arrepentirnos de ciertas cosas. No hay otro punto más importante que tener un conocimiento exacto de nosotros mismos y de nuestra condición. Lo anterior, mis hermanos, es imprescindible en cuanto a nuestra salvación. La obediencia al Evangelio exige arrepentimiento. Como pregunta, ¿cómo podemos arrepentirnos si no sabemos que somos pecadores?
Bien, Cristo dijo en Lucas capítulo 13, versículo 3, Lucas capítulo 13, versículo 3, Cristo dijo, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. También el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras en 2 capítulo 7, versículo 10. 2 capítulo 7, versículo 10. El apóstol Pablo escribió, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Arrepentimiento significa, mis hermanos, un cambio radical de mente y corazón que implica dejar el pecado y así volverse a Dios y vivir sus mandamientos. Como Pablo dijo en este versículo de 2 Corintios, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por eso tenemos que conocernos, mis hermanos, a nosotros mismos, como Dios conoce a cada persona en el mundo. Tenemos una gran ventaja. ¿Por qué? Como pregunta, ¿quién nos concede, quién nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos? Conocemos no solamente el hombre exterior, sino también el hombre interior. Conocemos nuestros corazones mejor que cualquier otra persona. Los hermanos en la iglesia y la gente en el mundo nos conocen a nosotros por lo que miran en nosotros y lo que revelamos acerca de nosotros. El único que nos conoce mejor que todos, mis hermanos, es Dios. Él entiende la parte exterior y ve nuestras acciones, pero también, mis hermanos, entiende los pensamientos y los deseos de nuestros corazones. O sea, Dios conoce nuestra parte exterior y conoce los deseos de nuestros corazones y nuestros pensamientos. O sea, también conoce la parte interior. Notemos lo que Pablo escribió nuevamente en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pablo escribió, ¿por qué? En forma de pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, escuchen mis hermanos, sino el espíritu de Dios. El hombre revela una parte de lo que tiene en su corazón, pero es casi imposible, mis hermanos, revelar todo lo que tiene en su corazón. El Espíritu Santo reveló todo lo que conocemos de Dios en la palabra, o sea, la Biblia. Sin la Biblia no sabemos nada de la naturaleza de Dios. Aparte, mis hermanos, de la Biblia, no sabemos nada en cuanto al plan de Dios para la salvación del hombre. Por eso, es imposible para el hombre juzgar a otro con un juicio justo. ¿Por qué? Porque no conocen, mis hermanos, toda la información acerca del hombre. El hecho, mis hermanos, de conocernos a nosotros mismos, más que cualquier persona, debería ser una ayuda para nuestra obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, en muchos casos, esto se convierte tristemente en un obstáculo para uno en vez de ayudar. Por lo general, no nos juzgamos con un juicio justo. En muchos casos tenemos la tendencia de pasar por alto nuestros pecados, de pasar por alto nuestras faltas, de también pasar por alto nuestros errores y también pasar por alto nuestras debilidades. Es cierto que tenemos toda la información para juzgarnos con un juicio justo, pero es como si estuviéramos ciegos, mis hermanos, a lo que hay en nuestras vidas. Generalmente no queremos reconocer lo malo en nuestra vida. Por ejemplo, el médico cuando está enfermo va a buscar a otro médico que le pueda dar un diagnóstico mejor. ¿Por qué? Porque puede ser más objetivo que el enfermo. También otro ejemplo, un abogado que tiene problemas con la ley va a buscar a otro abogado para representarlo delante de los tribunales.
Los médicos y los abogados lo hacen así, porque quieren la objetividad del otro. Creo, mis hermanos, que es difícil vernos objetivamente como otras personas nos ven. Me parece que la naturaleza del hombre es pensar que el otro hombre es peor que él mismo. Cuando uno se muere, siempre queremos recordar lo bueno de su vida en vez de lo malo. Esto, mis hermanos, es lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque queremos recordar y pensar en lo bueno acerca de nuestra vida, y por el otro lado, mis hermanos, queremos olvidar o queremos fingir que no existe lo malo en nuestra vida. Estamos como ciegos en cuanto a las cosas malas que hay en nosotros. Necesitamos, mis hermanos, conocernos como Dios nos conoce, y así para que enfrentemos nuestros pecados y podamos arrepentirnos. Nuestros hermanos en Cristo pueden ayudarnos porque nos miran y nos conocen de una manera más objetiva que como nos conocemos o nos miramos a nosotros mismos. En la Biblia encontramos un buen ejemplo de lo que estamos estudiando. David fue un rey de Israel y era un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, mis hermanos, David pecó cometiendo adulterio con una mujer y causando la muerte del esposo de esta mujer. Estos dos pecados eran horribles, pero parece que David no pensaba tanto en ellos hasta que un profeta le habló de sus pecados. Encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15, la historia de David cuando Natán, el profeta, le habló. Leemos este pasaje ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Voy a darle lectura, mis hermanos. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15. La palabra del Señor nos dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En el versículo 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En forma de pregunta, en el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste,
en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo te ha nacido ciertamente, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. En el versículo 15, y Natán se volvió a su casa. El furor de David se encendió, mis hermanos, cuando escuchó lo que el hombre rico hizo con un animal, la corderita, pero no veía tan mal sus propios pecados hasta que Natán le dijo, tú eres aquel hombre. En ese momento él se vio a sí mismo como el otro hombre lo vio y como Dios lo vio. David se arrepintió de sus pecados. Entonces, mis hermanos, si Natán no hubiera venido para mostrarle sus pecados, es dudoso que David se hubiera arrepentido. También hay otro ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento acerca del apóstol Pedro. No hay duda que Pedro amaba a Cristo y quisiera hacer su voluntad. Sin embargo, podemos ver la hipocresía, mis hermanos, de Pedro en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. La Biblia nos dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives con los gentiles, vives como los gentiles y no como judío, en forma de pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo le enfrentó delante de todos. Notemos lo que dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Pablo, mis hermanos, también le hizo saber a Pedro su error. Así que damos gracias a Natán y a Pablo por el gran servicio que hicieron. Hoy en día necesitamos hermanos y amigos que nos amen y no tengan miedo para hablarnos la verdad en cuanto a nuestra salvación. Para ser salvo, el hombre tiene que obedecer verdaderamente la verdad, o sea, obedecer la voluntad de Dios. Si el hombre peca y reconoce su pecado, pero no se arrepiente de ello, podemos concluir, mis hermanos, que no ama la verdad. Satanás está haciendo todo lo posible para engañar a todo hombre. Una vez más, Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Pablo escribió, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando uno, mis hermanos, no ama la verdad, es más fácil para Satanás engañarlo y es más fácil para Satanás que caiga y que crea en la mentira. Podemos ver cómo algunos reaccionaron a la verdad. Por ejemplo, Caín mató a su hermano cuando su sacrificio fue rechazado por Dios. En Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 10. Aquí está otro claro ejemplo, mis hermanos, de que si Caín hubiera amado la verdad, podría haber reconocido su pecado y se hubiera arrepentido. Hay otro ejemplo también en el Nuevo Testamento que sucedió en el día de Pentecostés.
El apóstol Pedro, perdón, predicó mostrando que el pueblo de Israel era culpable de la muerte de Jesús. Y cuando ellos lo escucharon, debemos notar lo que ellos hicieron. La Biblia nos dice acerca de esto en Hechos, capítulo 2, versículos 36 y 37. Hechos, capítulo 2, versículos 36 y 37. La Biblia nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, en forma de pregunta, ¿qué haremos? Ellos, mis hermanos, amaron la verdad más que a ellos mismos y se arrepintieron. Se bautizaron y perseveraban en la doctrina, porque la Biblia también nos dice, aquí mismo en Hechos, capítulo 2, en los versículos de adelante, en el 38 al 42, la Biblia nos dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 7 encontramos una buena predicación, la defensa y muerte de Esteban. Pero en esta ocasión, mis hermanos, la gente respondió más o menos como Caín respondió. Esteban, mis hermanos, defendió la verdad, o sea, la palabra de Dios, pero la gente no quería escuchar, y la gente tampoco quería entender la voluntad de Dios, y mataron a Esteban. Siempre es muy triste, mis hermanos, cuando uno se ama a sí mismo, ama las cosas materiales y ama el pecado más que a Dios y más que a su palabra. Los fariseos siempre tenían un concepto muy alto de ellos mismos. Pensaban que eran mejores y más santos que todos los hombres. Leamos lo que Cristo dijo también ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14. Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén a esto, y vamos a leer una vez más, hermanos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La actitud del fariseo, mis hermanos, era despreciar a cualquier persona porque pensaba que él era mejor que todos y no tenía que cambiar nada en su vida. Cristo lo condenó. La actitud del fariseo, mis hermanos, existe en mucha gente también el día de hoy. Podemos tener esta actitud en nuestras vidas, mis hermanos, cuando notamos las fallas en todos, pero no miramos ninguna falla en nuestra vida. Cristo también dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5:
Cristo dijo en forma de pregunta, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y ahora sí, en forma de pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En forma de pregunta, en el versículo 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No debemos, mis hermanos, permitir, ni tampoco debemos dejar a la hipocresía morar en nosotros. Necesitamos la ayuda de nuestros hermanos y amigos para vivir la vida cristiana. Su amigo es el que le ayuda a vivir más cerca a Dios y que se da cuenta de sus pecados y de sus fallas. Uno que siempre dice que todo está bien y pasa por alto sus pecados, en realidad no es su amigo, porque un amigo, mis hermanos, un amigo verdadero va a ayudarle a vivir una vida fiel y evita la condenación y el infierno. Un amigo, mis hermanos, siempre le habla la verdad. El escritor del libro de Hebreos escribió acerca de Dios y su palabra cuando dijo en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, dijo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien no tenemos, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie, mis hermanos, puede ocultar algo de Dios. Tal vez podemos ocultar cosas de los hombres, pero de Dios, mis hermanos, es imposible. Entonces, debemos amar a la verdad más que a nosotros mismos. La persona que se ama a sí misma más que a la verdad busca la manera de excusar sus pecados y fallas, y también busca amigos que estén de acuerdo con él. Recordemos lo que la Biblia nos dice y lo que el apóstol Pablo dijo una vez más en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Leamos una vez más el versículo 3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esperamos, hermanos, que tengamos hermanos y amigos fieles que cumplan lo que Pablo dijo. Bien, por último, mis hermanos, para concluir con el tema de esta tarde noche, quiero que lean conmigo, o si pueden seguirme, una última escritura ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 26. La Biblia nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos
a voluntad de Él. Concluyo con esto, mis hermanos. La obediencia a la verdad es imprescindible para nuestra salvación. Tenemos, mis hermanos, que conocernos como Dios nos conoce, porque Dios nos juzgará en el día de juicio. Y en verdad, mis hermanos, no importa y nunca importará cómo los hombres nos juzgan, porque no tienen y tampoco no tendrán poder en el día del juicio. Este es el tema que quería compartir con ustedes en esta noche y como se los he dicho, espero que sea de gran bendición para sus vidas.